Bueno, buen día. ¿Cómo anda? Esperaba tener menos concurrencia a veces, que estoy un poco contento. Pero con PDS no va a venir nadie. Pero bueno. Continuamos con temas de calle. Y para eso arrancamos siempre con un repaso de la clase pasada. ¿Alguien se acuerda que vimos la clase pasada? Sí. No. No venía Antonio tampoco. Ya llega. ¿Qué hemos visto? Asociatividad. Nos empezó viendo asociatividad. Dice Paula, ¿qué es la asociatividad? Es una manera de resolver los fallos por conflicto. ¿Qué eran los fallos por conflicto? Eran los fallos en los cuales dos direcciones se mapeaban, o sea, la función del mapeo, la expresión de mapeo directo decía que muchas direcciones de memoria iban a parar al mismo lugar. Entonces eso eventualmente genera que cuando está ocupado el caché con las direcciones de memoria y viene otra dirección que va al mismo lugar, la tengo que sacar. Entonces no pueden coexistir todas esas direcciones. La asociatividad trata de decir, bueno, poner varios cachés en mapeo directo y además no, como se accede con el índice, no que se acceda a bloques, sino a un conjunto de bloques asociativos entre sí. ¿Qué significa asociativo? Que puede ser cualquiera de eso. De esa manera se evitan el fallo por conflicto, ya que permite almacenar en el mismo bloque, en el mismo conjunto, varios bloques que se mapean a la misma dirección. ¿Qué tiene de bueno la asociatividad? Que disminuye la tasa de fallo. ¿Por qué? Porque disminuye el fallo por conflicto. Pero, ¿qué tiene de malo la asociatividad? Aumenta el tiempo de acierto y aumenta el costo. ¿Por qué? Porque requiere más comparadores, requiere que la decisión de si es un hit o no es un poco más lenta, entonces un poquito más lento, un poquito más caro, pero tiene, disminuye la tasa de fallo, entonces vamos a ver que son de los más usados. A su vez, con la asociatividad hemos visto dos variantes, por decirlo así. Una es la variante que es el asociativo puro, que directamente es un caché que no tiene índices. La política del mapeo es andar a cualquier lado. O sea, la función del mapeo es cualquiera, el que más te guste. Pero eso no está tan bueno, o lo mejor, digamos, porque a la larga esto lo hace más caro y más lento. Entonces, digamos, el compromiso de que se resulta ser una mejor solución es una mezcla entre el asociativo puro y el mapeo directo, que es un asociativo por conjuntos. Conjuntos de n vías son n calles de mapeo directo en paralelo. La idea es que se tienen las ventajas del asociativo puro y del mapeo directo. O sea, no es tan lento como el asociativo puro, no es tan caro como el asociativo puro y tiene mejor tasa de fallo que el mapeo directo. Luego hemos visto que el tema de tener la asociatividad y el tema de tener varios, o sea, que los datos que se guardan en el caché pueden estar en cualquier lado de algún modo, nos lleva a que cuando haya que sacar uno, haya que elegir cuál sacar. Y en el mapa directo, el elegir cuál sacar es fácil, se sacaba el que correspondía a la dirección que tocaba la memoria que estoy tratando de hacer. Pero en estos que son asociativos, cuando hay asociatividad ya no es tan trivial cuál sacar, entonces es necesario definir lo que se conoce como una política de reemplazo de bloques. Las políticas de reemplazo más comunes son random, sacamos cualquiera, o si no, una que se llama LRU. ¿Alguien se acuerda de qué significa LRU? Cast. List. Que es el menos recientemente usado. No el que se usó al último, sino el que hace más tiempo que no se lo usa. Luego, con esto ya definíamos con la asociatividad y estas dos organizaciones de caché, terminábamos de cerrar las tres organizaciones de caché que existen. Con esto, la política de reemplazo de bloque, completábamos una tercera de las cuatro preguntas que teníamos, que eran dónde ubico un bloque, cómo identifico si tengo un acierto o no,
con este cual reemplazo, cuando tengo que reemplazar alguno, y nos falta una pregunta que es, ¿qué hacemos con las escrituras? ¿Por qué las escrituras son problemáticas? ¿Alguien se acuerda por qué las escrituras son problemáticas? Por la consistencia. Por la consistencia. ¿Qué es la consistencia, Gerardo? Y es cuando un mismo dato dice una cosa en un lado, en otro. O sea, yo tengo que la dirección 1000, en la memoria principal dice 5 y en el caché dice 10. Perfecto. A la larga es cuando el dato, por la consistencia implica que los datos, o sea, se supone que tienen que ser los mismos en todos los niveles de la jerarquía. O sea, que si yo escribo un dato en algún lado, ese dato, si se propaga por la jerarquía, es el mismo dato. Pero resulta que cuando pongo un caché, ocurre que, o podía ocurrir que el dato en el caché sea distinto que el dato en la memoria principal. Y eso es un problema de consistencia. Entonces, para mantener consistencia, hay que definir lo que se conocen como políticas de escritura. ¿Cuáles son las dos políticas de escritura? Write through y write back. ¿Qué implica write through? Que cuando se escribe en el caché, se escribe también en memoria principal. Ventaja fácil. O sea, ¿cuál es la principal ventaja? Mantiene la consistencia. ¿Cuál es el problema? Que accede a la memoria principal. Que accede a la memoria principal, entonces eso lo hace muy lento. La memoria principal es lenta, es como si fallara todas las veces. Y acá es como si fallara todas las escrituras, que son un montón. Entonces es un problema. Ahí surge write back. ¿Cuál es la idea de write back? Cuando escribo solamente en el caché. Y ahí pierde la consistencia. Pero agrego en el estado un bit que dice un estado de modificado. Bit dirty bit sucio. Entonces digo, este bloque no es el mismo bloque que está en el caché, le agrego una marca. Y de manera tal que cuando ese bloque tenga que ser reemplazado y tenga que ser sacado del caché, entonces me fijo, si está marcado, si está modificado, entonces lo que hago es primero lo copio en memoria, es decir, ahí lo copio para mantener consistencia y recién traigo el bloque nuevo que equivocado. Eso implica que a veces la penalidad es doble, pero que las escrituras al hacerse solamente en el caché son aciertos, entonces son en principio mucho más rápidos. ¿Entendió lo que es write through y write back? Vimos que para que no sea tan lento el write through suele agregarse un buffer, de manera tal de tener un ayudante, es decir, bueno, copiamos en el caché, escribimos en el caché, escribimos en el buffer, escribimos en el buffer para estar en la memoria, yo mientras sigo ocupado haciendo otra cosa. De esa manera, el buffer se encarga de la escritura de memoria y el procesador puede seguir trabajando detrás un poquito más rápido. Y terminamos la clase con viendo lo que es políticas de fallos de escritura. ¿Qué pasa cuando voy a escribir un dato y ese bloque no está? ¿Lo traigo o no lo traigo? Y vimos que, en general, cuando la política de escritura es write back, conviene que lo traigamos al bloque, o sea, traigamos al OK. ¿Por qué? Porque por el principio de localidad es probable que lo volvamos a acceder pronto, entonces es mejor tenerlo en el caché para la próxima. En cambio, cuando es write through, conviene que sea not allocate. ¿Por qué? Porque no quiero pagar penalidad trayendo un bloque para pagar de vuelta penalidad al tener que escribir el bloque. Entonces directamente dice, lo escribo en memoria principal, no traigo el bloque, y si por el principio de localidad lo vuelvo a acceder pronto, pago la penalidad cuando lo vuelva a acceder directamente, no siempre. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Cómo están con el quiz? Y mal. Menos mal porque no hay quiz. Me imaginaba. Lo que había tratado de empezar a ver la clase pasada, y sugerí que lo pasemos para ahora, son las 3C. ¿Qué son las 3C? Es un modelo que trata de, sirve para tratar de entender cómo son los fallos y por qué ocurren los fallos en general en un procesador de fallos de caché. Porque ahora vamos a tratar de entender por qué ocurren, cómo lo solucionamos y cuál es el impacto que tiene.
Entonces, el primer tipo de fallos se califican en tres tipos, las tres C. Que el primer tipo de fallos son inevitables, que, como dice el chiste de la pasada, no es con C. ¿Por qué? Porque en inglés es con C, pero en castellano no, pero bueno, ya son las tres C y queda así. Los fallos inevitables, compulsory en inglés, son los fallos que ocurren por el primer acceso a un dato. ¿No? No es, como dice ahí, no es porque el caché está vacío. O sea, cuando el caché está vacío y no tienen nada, está claro que cuando acceden a algo van a tener un fallo, porque no está en el caché. ¿Está claro? Pero esto va más allá. ¿Por qué? Porque es lo que les traté de contar un poco en la clase pasada, si alguno se acuerda. Ustedes van a acceder a la palabra 1000. Si la palabra 1000 corresponde a un bloque, no importa cuál. ¿Estamos? Si ese bloque no estuvo nunca antes en el caché, es un fallo que es inevitable, se va a fallar sí o sí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no importa si el caché está vacío, está a medio llenado o está lleno. Si ustedes nunca trajeron ese bloque, es imposible que el bloque esté. Entonces los fallos inevitables ocurren cuando el caché está vacío, seguro, pero además siguen ocurriendo después de que el caché está a medio llenar o está lleno. Porque ocurren siempre cuando accedo por primera vez a un dato, cuando accedo por primera vez a un bloque. ¿No? Ojo, también, tengan en cuenta que a veces uno, cuando tiene bloques de múltiples palabras, accede quizás en el primer acceso a una palabra, pero el bloque ya está en el caché, ya lo accedí al caché, entonces ya lo tengo. Entonces ahí podría tener un acierto, o podría tener un fallo, pero ya no es inevitable. ¿Se entiende? Estos fallos que son inevitables no dependen de la organización. O sea, van a ocurrir siempre con caché de mapeo directo, con caché asociativo o con caché asociativo por conjuntos. Porque no tiene nada que ver la asociatividad. Dependen únicamente del programa. O sea, el programa, si accede a muchos datos, va a tener muchos fallos inevitables. Si accede a pocos datos, va a tener menos fallos inevitables. Sí se puede disminuir este tipo de fallo, y creo que la única manera de disminuirlos es incrementando el tamaño del bloque. ¿Por qué? Porque puedo llegar a la dirección que nunca accedí habiendo traído otra. Exactamente, porque es lo que es espacial. Si yo hago bloques más grandes, es más probable que cuando traiga un bloque traiga muchos datos. Entonces la dirección a la cual ya debería acceder después, o ya no va a ser la primera vez porque ya pertenece al bloque que ya traje. ¿Se entiende? Entonces, aumentando el tamaño del bloque es la manera de evitar o disminuir un poco los fallos inevitables. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? El segundo tipo de fallos ya lo conocen, ya se los conté inclusive en el repaso de recién. Fallos por conflicto. ¿Cuándo ocurren los fallos por conflicto? Múltiples direcciones de memoria se mapean al mismo bloque de caché. ¿Cómo se solucionan los fallos por conflicto? Con asociatividad. ¿Y la otra solución cuál es? Incrementar el tamaño. ¿Por qué incrementar el tamaño? A ver si alguno se acuerda. Porque hay más direcciones para mapear. Porque al incrementar el tamaño, cambia también la función del mapeo, como dice Antonio. O sea, hay más lugares, entonces, pero los que antes iban a parar todos al mismo lugar, ahora capaz que los parto en 2 o en 3. ¿Entiendes? Entonces, al tener más lugares, cambia también la función del mapeo y es posible que haya menos colisiones. No implica que seguro hay menos colisiones, pero al cambiar la función del mapeo, disminuye la posibilidad de que haya fallos, de que haya conflictos. Entonces, disminuye probablemente la tasa de fallos por conflicto. Y el tercer tipo, la tercera C, es los fallos por capacidad. ¿Qué son los fallos por capacidad? Cuando simplemente el caché es muy chico. Entonces, cuando el caché no alcanza a tener los datos que yo necesito tener en un tiempo. Entonces, el programa necesita una cierta cantidad de datos,
que no entran todos en el calle, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener muchos fallos. Y van a ser fallos por conflicto, y bueno, no, o sea, porque sí, o sea, se van a mapear al mismo lugar, pero el problema de fondo es en realidad que no tengo lugar para que entren todos. Si tuviera o tuviese un calle más grande, capaz que tendría menos fallos. Entonces, esos fallos son por capacidad. ¿Cómo se solucionan estos fallos? Aumentando la capacidad, aumentando el tamaño del calle. No hay vuelta que dar. ¿Preguntas? Un pequeño spoiler es, no son 3C, son 4. Pero la cuarta C, la mental, se llama coherencia, que también es una C, la vamos a ver más adelante en el tema 16. Lo cual implica que cuando ustedes terminen calle, bueno, demos vuelta a la página, no, la página sigue, digamos, sigue más adelante, y cuando compliquemos con el tema 13, 14, 15, digamos, el tema 16, ya no ven más, hay que volver a calle. Pero bueno, es un pequeño spoiler. La pregunta que les hago yo ahora a ustedes es, ¿cuál de estos creen que son más frecuentes? Si ustedes tuvieran así intuitivamente que decir, ¿qué es lo que va a haber más? ¿Inevitables, conflicto o capacidad? Depende de la organización. Sí, los de conflicto dependen de la organización, pero en general, Inevitable puede ser. ¿cuál creen que va a ser más? ¿Inevitables, conflicto? Pasa que en algún momento hay que ver los datos. Seguro. O sea, los fallos inevitables son inevitables. Eso está claro. El tema es si a la larga son muchos o son pocos. Y de capacidad. ¿Por qué? Y porque de conflicto, yo calculo que se resuelve con la asociatividad bien, relativamente. Y de inevitable no creo que sean tanto, porque bueno, por ahí no traer 1 millón de cosas de memoria y te alcanza, digamos. Entonces, tener problemas de capacidad. La gente, por supuesto, dice, bueno, no, pues, ya saben, ya deberían intuir, digamos, lo que vamos viendo en esta materia. En vez de decir, uy, ¿cuál creo que son más? ¿Qué es lo que hay que hacer? Medir. Entonces, miramos realmente para un mismo ejemplo, para un mismo programa, con distintas organizaciones, con distintos tamaños, y veamos qué se obtiene. Y lo que se obtiene es lo siguiente. Esta gráfica muestra las tasas de fallos, más o menos por tipo, o con distintos tamaños de calle. ¿Y qué es lo que muestra? La idea es, los tipos se van apilando, entonces todos estos son fallos por capacidad. Son efectivamente, como bien intuido Jero, los que más influyen. Y la idea es que sobre estos que son de capacidad se va agregando los distintos fallos que pueden ocurrir por asociatividad. Entonces tenemos lo que es esto asociativo por conjunto de muchas vías, y cuando voy haciendo por 4 vías se agregan unos cuantos, y 2 vías se agregan unos cuantos más, y cuando es mapeo directo se agregan unos cuantos más. ¿Se entiende el gráfico? Entonces, en general, la mayor contribución de los tipos de fallos son fallos por capacidad, en general. Entonces, la solución que se viene dando desde hace 30 años con los cachets, ¿saben cuál es? Hacerlos más grandes. ¿No? Y se sigue manteniendo. Alguno, como Antonio, quizá pregunte, disculpame, pero ¿dónde está en el gráfico los fallos inevitables? Los fallos inevitables son aproximadamente el 0,006%. Entonces, en realidad, coinciden casi con el eje y no se los ve. Existen, están dibujados, pero son invisibles. No, pero hacer parcial. Está la respuesta, pero es invisible. También puede ser. ¿Sí? Se puede responder, nadie te lo impide. ¿Preguntas? Entonces, si no hay dudas, bueno, vamos a hacer un par de consideraciones extras. Primero, esto de las 3 es un modelo empírico, o sea, se hace midiendo. ¿No?
Y en base, la idea es que no tratan de explicar, ¿qué es lo que pasó aquí con este fallo? ¿Es un fallo estrictamente de capacidad o es un fallo por conflicto? No, no busca eso el modelo. Busca entender el comportamiento general. Busca entender qué pasa si yo aumento el tamaño. ¿Qué pasa si yo aumento la asociatividad? ¿Dónde me conviene? ¿Qué variable me conviene tocar? ¿Entienden? Entonces apunta a generalidades. Intentan explicar por qué un dato no está en el caché. Y las respuestas son tres. Es porque nunca estuvo. Entonces, si nunca estuvo ese dato, es un fallo inevitable. ¿Está claro? O si estuvo, pero lo saqué. Y si la pregunta es, si estuvo y lo saqué, ¿por qué lo saqué? Porque tuve un conflicto. Entonces, un fallo por conflicto. O si estuvo y lo saqué, ¿por qué lo saqué? Porque no entraba, no había más lugar. Entonces, un fallo por capacidad. ¿Se entiende más o menos la idea? Esa es la explicación de por qué surgen las 3C. Vemos que incrementar el tamaño del caché disminuye fallos por capacidad. Y puede también disminuir fallos por conflicto. Entonces es lo más usado para disminuir la tasa de fallos. Incrementa el tiempo de acierto, incrementa el costo, incrementa el consumo de energía. Tiene todas esas contras, pero baja la tasa de fallos. La otra es aumentar la asociatividad, me disminuye los fallos por conflicto, pero me aumenta el tiempo de acierto, me aumenta el costo y me aumenta el consumo de energía. Estamos viendo que todas son desventajas por un lado, ventajas por el otro. Aumentar el tamaño del bloque me disminuye los fallos inevitables, pero me aumenta la penalidad por fallo. Esas son variables de diseño. Entonces, ¿qué me conviene? Disminuir la tasa de fallos, aumentando el tiempo de acierto, aumentando la penalidad. ¿Cómo hago para saber qué es mejor? Para saber qué es mejor hay que medir el impacto de los cachés en la perf. Y la idea es que vimos que los cachés reemplazan las memorias ideales que hemos visto en el pipeline. La idea es que cuando ocurre un fallo, el procesador tiene que esperar, no le queda otra que parar, insertar burbujas hasta que se resuelve el fallo. ¿Eso se acuerdan? ¿Cómo se agregan esas burbujas, esas paradas? Modificando el CPI. Entonces la ecuación de CPI pasa a ser esta, que es una variante de la que hemos visto del CPI ideal más paradas por riesgos. Bueno, acá es lo mismo. Las paradas son, esto significa es la cantidad de accesos a memoria que yo tengo por instrucción. O sea, cuántos accesos a memoria me generan las instrucciones. Multiplicado por la tasa de fallo que tengan esos accesos a memoria, multiplicado por la penalidad en caso de fallos que me generen esos fallos. O sea, cuántos ciclos es, cuántas instrucciones acceden a la memoria, cuántos accesos a memoria tengo por instrucción, multiplicado por cuánto fallan esos accesos, multiplicado por cuánto me cuesta cada fallo. Todas esas son las burbujas que hay que agregar. Y ya me va dando la pauta que lo importante acá es la tasa de fallos y la penalidad en caso de fallo. Pero, sin embargo, un acierto en el caché hace que el pipeline trabaje normalmente. O sea, lo que queremos son aciertos. Y eso hace que trabaje normal. El tiempo de acierto resulta que es parte de los términos críticos. El tiempo de acierto puede ser un cuello de botella. ¿Para qué el programa del cuello de botella? Me determina la duración de las etapas del pipeline. ¿De acuerdo? Entonces, quizá aumentar el tiempo de acierto no me modifica el CPI, pero me modifica el T, la duración del tiempo de ciclo, porque me hace que mi etapa más lenta sea más lenta. ¿Entienden? Entonces, ¿cuáles variables influyen? Tasa de fallos, penalidad por fallos, me afectan el CPI, pero el tiempo de acierto me puede afectar la duración del ciclo.
sea, la evaluación de T. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Con esas tres variables importantes, la gente define una nueva métrica para jerarquías de memorias. Esa métrica se denomina AMAT, que es una sigla en inglés que quiere decir tiempo medio de memoria, que es Average Memory Access Time. En inglés en castellano es TEMAM, pero queda feo de pronunciar, en la mano. ¿Qué es el tiempo medio de acceso a memoria? Esa forma de combinar las tres variables más importantes que les conté recién. Es tiempo de acierto más la tasa de fallo por la penalidad. Esta métrica es buena para comparar jerarquías de memoria entre sí. O sea, dado que yo quiero diseñar una jerarquía de memoria en base a una traza y tengo otra jerarquía de memoria, ¿cuál puedo saber si es mejor de las dos jerarquías de memoria? La que tenga un mejor AMAT. ¿Estamos de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en realidad hay una mejor métrica para comparar. ¿Cuál es la mejor métrica? Bien, Pablo. La métrica para comparar performance es tiempo de ejecución. ¿Y cómo se mide el tiempo de ejecución? Cantidad de instrucciones por CPI promedio por tiempo, por la duración del periodo de ciclo, y por CPI por T. ¿Está claro? Esa es la métrica, siempre. Entonces usted me dice, bueno, pero ¿para qué ponemos la MAT? La MAT es una para hacerlo sufrir en práctica, ¿no? Para comparar eventualmente, porque es medio parecida, pero no es igual. La que realmente importa a la hora de los bifes es tiempo de ejecución del programa. No se olviden de eso, ¿no? Porque muchas veces en el quiz del lunes, que ya nadie me cree, en el parcial, en el práctico, todo lo que, ¿cuál es la mejor métrica? Y usted va a mirar, no, bueno, la MAT. No. Es más, en el práctico seguramente va a haber un ejercicio en el cual tengan que calcular la MAT y tengan que calcular el tiempo de ejecución. Y van a ver que pueden darse casos donde el AMAT sea mejor para un caso, pero el tiempo de ejecución es mejor para el otro. ¿Está claro? Entonces, no se olviden, la mejor métrica siempre es tiempo de ejecución. Pero, a la larga, las variables son las mismas, ¿no? Que son tiempo de acierto, tasa de fallos y penalidad por fallos. Y a la larga siempre acá tenemos sumas y productos, y en el otro, con el CPI, también tenemos sumas y productos. Entonces, ¿qué es lo que queremos mejorar? La performance, queremos mejorar, achicar el AMAT o achicar el tiempo de ejecución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Achicar las tres métricas, algunas de las tres. Entonces, todo el resto de la clase de hoy, si tenemos suerte, se va a dedicar a un montón de técnicas para reducir estos tres parámetros. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Entonces arranquemos con el primero. Reducción del tiempo de acierto. ¿Cómo podemos reducir el tiempo de acierto? Era más dura de reducir. ¿Por qué? Porque ya estamos muy cerca de lo que son los tiempos de acceso de la memoria. Una posibilidad es, bueno, hagamos el que sea más chico. Hay un principio de diseño, si se lo acuerdan, que es cuanto más pequeño es más rápido. Eso es verdad. ¿Pero queremos reducir el tamaño? No. Claramente esto va en contra de la otra métrica. Entonces, no es una buena idea. Aumenta la tasa de fallos. Bueno, hagamos más chica la asociatividad. Porque si reducimos la asociatividad, hemos dicho que es casi más rápido. Pero tampoco sé si es buena idea, porque también me aumenta la tasa de fallos. Entonces, realmente es muy complicado reducir el tiempo de acierto. Y acá hay una gráfica que nos muestra, porque siempre lo importante es medir y evaluar
cuantitativamente las variables, esto me mide el tiempo de acceso de un caché en función de su tamaño, en función de su asociatividad. Entonces tengo para distintos tamaños y distintas asociatividades los tiempos de acceso. Y en general, ¿qué es lo que se ve? Primero que cuando agarren una barrita cualquiera, menos esta de componente extraño, pero agarren una barrita de cualquier color sobre una asociatividad fija y van a ver que cuando aumentan para allá el tamaño, aumenta el tiempo de acceso. Y eso se cumple en general para todas las asociatividades, menos en esta. ¿Estamos? Y después agarren, si no, cualquier tamaño y van a ver que en general, para cualquier tamaño, cuanto más asociativo, mayor tiempo de acceso también. Con algunas cosas raras como este pico de acá. ¿Entienden? Entonces pueden ver que se cumple efectivamente que cuanto más grande, más lento, cuanto más asociativo, más lento. Creo que sería mejor, tenemos este de acá, pero este de acá, que es el más rápido, es el que más tasa de fallo en tener. Entonces hay que calcular con el gramático, con el tiempo de ejecución, si vale la pena o no. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre el gráfico? Sigo entonces. Vamos a tratar de reducir la tasa de fallos. La tasa de fallos es mucho más fácil de reducir, porque además ya les vengo tirando varios tips yo. Porque la tasa de fallos tengo que atacar las 3 C. Entonces, una manera de reducir la tasa de fallos es aumentar el tamaño del bloque para aprovechar la localidad espacial. Sin embargo, si se acuerdan cuando vimos aumentar el tamaño del bloque, vimos que no conviene aumentar mucho el tamaño del bloque, manteniendo el tamaño del caché constante. ¿Por qué? Porque si aumenta el tamaño del bloque y mantengo el tamaño del caché, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la cantidad de bloques. Y disminuye la cantidad de bloques me complica la localidad temporal, porque tengo pocos bloques. Entonces, fíjense que en general estos son curvas que tienen forma de U. No son curvas que son constantemente decrecientes o cosas así por el estilo. Son curvas que tienen una pancita. Y esa pancita es que van a tener un mínimo en algún lado, ¿no? Está bien que, ¿qué es lo que me muestra acá? Tasa de fallos en función del tamaño del bloque para distintos tamaños de caché. Por supuesto que cuando el caché es más grande, la pancita puede ser bastante chata, bastante grande, pero es pancita al fin de cuentas. ¿Vamos? Entonces en algún momento va a empezar a subir de vuelta. No queremos que suba, queremos tratar de mantenernos en estas regiones donde se mantiene un mínimo. ¿Está claro? Además, ojo, porque saben que aumentar el tamaño del bloque me disminuye la tasa de fallo, pero me aumenta la penalidad por fallo. Y ahora sabemos que lo que me importa es el producto de ambos. Lo vimos recién en la ecuación. Entonces, no es solamente mover una, sino el producto de los dos. Hay que ver realmente en el producto de los dos qué es lo que me conviene. ¿Está claro? ¿Preguntas? Segunda técnica para reducir la tasa de fallos. En el primero hemos atacado los fallos inevitables. En la segunda, los fallos por conflicto. Lo que tenemos que hacer es aumentar la asociatividad, es una técnica para reducir la tasa de fallos. ¿Qué vemos en este gráfico? Tasa de fallos en función de asociatividad para distintos tamaños de caché. Y fíjense que acá están casi todos varios tamaños juntos dibujados. ¿Y qué es lo que vemos? Que efectivamente, cuando aumentamos la asociatividad, disminuye la tasa de fallos. Y estos sí son crecientes, decrecientes. ¿Está claro? Entonces habrá que ver cuánto me conviene, porque acuérdense, aumentar la asociatividad me aumenta el tiempo de acierto. Siempre hay una contra acá. Y también me aumenta el costo. Pero la tasa de fallo la disminuye siempre. Con rendimientos decrecientes. Acá se ve el rendimiento decreciente, que estas pendientes no es lo mismo que estas pendientes.
¿Preguntas? A mí me había quedado claro de la diapositiva anterior Sí. que por qué era que volvió a aumentar al final. Porque, Porque si resulta que vos, o sea, la idea de esto es que acá, por ejemplo, se lo ve tener un cassette que es chico. Entonces, si un cassette chico hace los bloques muy grandes, significa que empezás a tener pocos bloques. claro, Entonces, con pocos bloques, vos vas a tener un cassette de 2, 4, 6 bloques. Entonces, cuando traigas algo, vas a tener muchos datos, vas a tener un bloque que es muy grande. Pero, cuando traigas otra cosa, vas a tener otro bloque que es muy grande. Pero después vas a tener pocos bloques, tienes pocos lugares. ¿Entendés? Tenés un placar que tiene pocos cajones, cajones enormes. Pero si vos decís, voy a guardar las medias en un cajón y las remeras en otro, cuando querés guardar los buzos, ya no tenés lugar. Porque tenés un cajón tan grande para medias y tan grande para remera, que si tenés los buzos, no tenés más cajón. ¿Entendés? Entonces decís, ¿qué hago con los buzos? Bueno, saco el cajón de las medias y tenés pocos cajones. ¿Se entiende? Entonces, por eso hace que cuando quieras acceder a distintas cosas, empezás a tener problemas de que son pocos los bloques, entonces te vuelve a aumentar la tasa de fallo. Entonces, la verdad es que disminuye la calidad temporal. No podés guardar muchas cosas al mismo tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Este eje de acá es el tamaño del caché total. O sea, Hay dos ejes nomás. Este es tasa de fallos, este es el tamaño del bloque. Lo que te muestra acá, que no es este eje, es cada una de estas líneas. ¿Qué es lo que es? Esto es para un caché de 4K, 4 kilobytes. Esta es la tasa de fallo con este tamaño del bloque. Bien. Esto es para un caché de 16K de tamaño. Esta de abajo es para un caché de 256K de tamaño. Total. Este es lo mismo, un caché cuyo tamaño total es 1K, 2K, 32K, 128K, están todas casi juntas ahí. ¿Preguntas? La tercera técnica para disminuir la tasa de fallos. Hemos visto aumentar el tamaño del bloque para disminuir fallos inevitables, aumentar la susceptibilidad para disminuir fallos por conflicto. La que sigue es aumentar el tamaño para disminuir fallos por capacidad. Esta es la más usada, ya les comenté. Pero contra, me aumenta el tiempo de acierto, porque cuanto más grande, más lento. Sí, es que va a ser. Más costoso además y consume energía. Y la respuesta de vuelta es, ¿qué le vamos a hacer? A la larga es mucho más eficiente. Entonces, conviene pagar todos esos costos y tener un caché que tenga menos fallos. ¿Cómo van hasta acá? ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver 3 técnicas más que no son obvias. Porque ya no, bueno, ¿qué se le ocurre? Ya hemos atacado los fallos inevitables por capacidad, por conflicto. ¿Qué hacemos ahora? Una técnica para reducir tasa de fallos se conoce como prefetch. Hardware prefetching. ¿Qué es prefetch? La idea es cuando yo tengo un fallo, ¿no? Porque ya tengo un fallo. Entonces, tengo que ir a la memoria a buscar un bloque. La idea es que voy a la memoria a buscar un bloque, busco 2, traigo el bloque que quiero y traigo otro más, por las dudas. Ya que voy, aprovecho y traigo más bloques. ¿Se entiende más o menos la idea? y en ese caso yo estoy empezando otro bloque que ya estaba en el caché, ¿verdad? No, no lo pones en el caché. Porque ¿por qué pisarías un bloque que está en el caché? Claro, lo ponía a nivel justamente inferior al caché. Lo pones en un buffer. Intermedio, lo guardas en un buffer de te traje por las dudas. ¿Sabes? Y ¿Cuál elige que bloque va a encontrar? es buena la pregunta de Mario. ¿Cuál elijo? Y ya vamos a ver, digamos, pero en general hay técnicas para ver cuál se elige. Se puede elegir, bueno, traigo este y el siguiente. Traigo este y me salteo uno. Depende de cómo sea el tipo de acceso. Pero la idea de ese buffer es que cuando lo traigo, el bloque que yo estoy buscando de verdad, lo guardo en el caché.
Al que estoy buscando extra, no lo puedo guardar en el caché. Porque guardar en el caché capaz que me ocupa espacio que es para otro. O me implica sacar algo que debería estar. Entonces no puedo tocar. Lo guardo en su buffer dependientes. Sin embargo, cuando después tengo otro fallo y dice, che, lo tengo, además de buscar en el caché, me fijo en ese buffer dependiente. Si lo tengo ahí, entonces es como si no fuera un fallo, porque ya lo tengo. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera es como se reduce la tasa de fallos con prefetch. Si se lo encuentra el buffer, no se paga con el EDA. Entonces, la pregunta de Mayra viene por ¿cuál elijo? ¿Cuál bloque elijo para traer después? Y de acá de vuelta hay que intentar adivinar cuál será el próximo bloque que me va a pedir. ¿Qué es lo que se hace? La idea es parecida a predicción de saltos. ¿Recuerdan la predicción de saltos? Hay algoritmos de análisis de traza para tratar de ver si estoy pidiendo acceso a esto, después pido acceso a esto, después pido acceso a esto, y es muy probable que después pida este otro. ¿No? Entonces hay técnicas que van tratando de adivinar cuál es el próximo bloque que quiero buscar. Por supuesto, esto asume siempre que tengo ancho de banda, porque pues, la idea es que si yo tengo que esperar o perder tiempo para tener un bloque por las dudas, no, pues, la idea es no perder tiempo. ¿Entiendes? O sea que es que esto asume que cuando yo puedo ir a la memoria, en el mismo tiempo que puedo tener un bloque, puedo tener dos. ¿Se entiende? Entonces, la idea es tener ancho de banda acá. No importa cuánto me demore, porque el tiempo de demora, la idea es que sea lo mismo, pero traigo más bloques. Y esto se usa un montón. Los procesadores modernos en general no usan un prefetch por hardware, sino tienen varios. Entonces tienen prefetch para instrucciones, prefetch por si saltan, prefetch para datos, y tienen un montón de prefetch por hardware para ir trayendo datos por los núcleos. Y los van guardando. Y esto, fíjense que está muy relacionado con el tema de ejecución fuera de orden, ¿se acuerdan? De tener siempre ejecuciones listas para que ejecuten todas las unidades funcionales. Entonces la idea acá es buscar, y buscar instrucciones, y buscar bloques, traer los datos. ¿Por qué? Porque lo que no quiero hacer es pagar la penalidad. Entonces, ya que la pago la penalidad, traigo todo el bloque. ¿Entiendes? Esto no aumentaría, o sea, en caso de que no esté en el buffer tampoco, no me aumentaría la penalidad por fallo. Si vos, en general, la idea es que no te aumenta muy poco la penalidad. Pero la idea es que si vos querés hacer una búsqueda, ese dato no está, es un fallo y tenés que pagar la penalidad. Claro, entonces también buscar en el buffer, además de si no está en el buffer, pasar a lo siguiente. La idea es que esa búsqueda en el buffer, en el caché, es simultánea, se hace en paralelo. Entonces vos, mientras determinás si es un acierto, estás buscando también en el buffer. Entonces el buffer no sería a nivel de jerarquía inferior. No, Es como que está en el mismo. es como que está en el mismo, exactamente. Son estructuras adicionales que van haciendo más complejo el caché para tener el caché con tu caché de verdad más un adicional por los dudas. Y en tal caso que es un acierto, tiene que va a haber paso en el caché. Claro, si es un acierto, tú lo copias directamente en el caché. Entonces, si es un acierto en el buffer, lo copias en el caché en el lugar que corresponde y ahí sí sacas el dato que tenías. Pero decís, no pagué penalidad si no tuve un fallo. Entonces es un acierto. ¿Se entiende? Así como está esto, esta idea de hardware prefetch es bastante buena, pero agrega complejidad al caché, porque costo, o sea, agrega complejidad, en el sentido de que hay que analizar secuencias, predecir algoritmos, compuertas, buffers, o más estado, paralelo al caché, o sea, todo lo complica. De otra manera se puede hacer la misma idea sin complicarnos tanto. Un detalle importante. Todo esto es totalmente transparente. Ustedes jamás
se van a enterar si cuando tienen un acierto, porque realmente hubo un acierto, o porque el hardware prefetch les trajo antes el dato que ustedes querían, digamos, que sabían que iba a necesitar. Nunca lo sabrán. ¿Cómo se puede hacer prefetch sin pagar tanto costo? Por software. ¿Cómo se hace hacerlo por software? Agregando instrucciones a Lisa que directamente digan, che, yo voy a necesitar tantos datos. Entonces, pero no los necesito ahora. Anda trayéndolos por las dudas para que después, cuando los necesite, ya estén en el caché. Es una especie de precargarme el caché. Como el load, pero de varios. Una especie de logo, pero de varios datos, pero sin modificar los registros. Claro. ¿Me explico? Es memoria, anda trayéndolos y déjamelos más cerca. Porque sé que los voy a necesitar, pero no ahora. ¿Se entiende? Hay instrucciones que hacen eso. La idea es que el compilador o el programador, ustedes si saben utilizar este tipo, o sea, saben que van a hacer estas cosas, se encargan de analizar la trazas de memorias y en cierto lugar insertan esas instrucciones. Entonces esas instrucciones aprovechan y cargan datos cuando, uy, acá tengo un montón de tiempo para procesar. No voy a hacer acceso a memoria. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pongo ahí la instrucción que me vaya cargando para que cuando tenga el acceso a memoria ya tenga todos aciertos. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Esa instrucción, bueno, es una instrucción. Demora tiempo, aumenta la cantidad de instrucciones. O sea, es una instrucción como las otras. Consume tiempo. Entonces hay que ver si el tiempo que pierdo yo en ejecutar esa instrucción es menor que el tiempo que perdería si no tuviera esas instrucciones y tendría el fallo. ¿Se entiende? Pero en muchos casos puede valer la pena. Y ojo, que también hay en cuenta de que ustedes tienen instrucciones especulativas, entonces a veces están trayendo datos que al final eran especulativos, entonces no los van a usar. Entonces están perdiendo tiempo y esfuerzo al vicio. Si se acuerdan que eran instrucciones especulativas. ¿Se entiende lo que es el prefetch por software? La última técnica de reducción de fallos que vamos a ver ahora no es una técnica en sí, sino les voy a hacer un resumen de muchas técnicas que son optimizaciones varias del compilador. El compilador, ya hemos visto que es una herramienta muy útil, muy buena, generando el código del lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador, a base del lenguaje de alto nivel, es muy bueno para meter un montón de optimizaciones que ayudan un montón a la jerarquía de memoria. Por ejemplo, reordenar instrucciones o datos para mejorar la localidad espacial. A veces ustedes tienen ciertos datos que entran en distintos bloques de caché. Capaz que dándolos vueltas, datos, acomodándolos, entran en menos bloques y de esa manera mejoran la localidad espacial, mejoran la tasa de fallo. ¿Qué hace a veces? El compilador puede unificar vectores. ¿Qué es unificar vectores? En inglés se llama merging arrays. La idea es que ustedes a veces definen un vector, tanto, y definen otro vector del mismo tamaño que hace otra cosa. Y ustedes resulta que esos dos vectores los acceden medianamente juntos. O sea, cuando acceden a un vector, acceden también al otro para hacer ciertas cosas. ¿Qué es lo que puede hacer un compilador? Definen, no, bueno, estos no son vectores. Hago una estructura de C, separan una estructura de C, que contenga los elementos de los dos vectores. Y como se los accede siempre juntos, yo los pongo siempre juntos. Y al ponerlos siempre juntos en memoria, definiéndolos de otra manera, mejora los accesos y mejora el tiempo de ejecución. Entonces ustedes en el código fuente tienen unos arrays, pero en el código real no son arrays distintos. Son una sola estructura que se maneja juntos. Eso lo hace el compilador, por ejemplo. Otro ejemplo. Loop interchange. ¿Qué es loop interchange? Cambiar el orden de los lazos. Resulta que ustedes tienen matrices. ¿Se acuerdan de matrices? Y recorren matrices, tienen vectores I, o sea, tienen un lazo que recorren por I, otro lazo anidado que recorren por J.
y tienen la matriz. Y capaz que el compilador diga, no me conviene recorrerlo así. Me conviene, en vez de hacer el lazo externo por I y el lazo interno por J, me conviene dar vuelta. Hacer el lazo externo por J y el lazo interno por I. Porque recorrerlo de esa manera me ayuda a mejorar la localidad. ¿No? Y en vez de estar saltando entre bloques distintos, accedo a todos los datos del mismo bloque. Entonces tengo muchos menos fallos. Y solamente dando vuelta, intercambiando el orden de los índices, o sea, el orden de los lazos, mejora mucho los perros. ¿Se entiende la idea? Otra, fusión de lazos. Si alguno es fanático de Dragon Ball, le puede traer buenos recuerdos. ¿Qué es fusión de lazos? Resulta que ustedes tienen un lazo que itera, bueno, si desde I igual a 0 hasta I menor que 1000, hace tal cosa. Y hacen tal cosa. Y después más abajo en el código tienen otro lazo que dice, bueno, ahora, si desde I igual a 0 a I menor que 1000, hagamos tal otra cosa. Son dos lazos distintos. ¿Qué es lo que hace el compilador? Dice, este está teniendo dos lazos de funciones distintas que iteran sobre las mismas variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solo lazo. Para iterar sobre las mismas y no tener que buscar dos veces el mismo. Buscamos todos juntos. Fusiona los lazos. Analiza el código y si hay lazos que iteran sobre las mismas variables, hace todo junto. Otra técnica. Dividir datos grandes en bloques. Lo se llama blocking. Para aprovechar mejor la localidad espacial. Esto tiene que ver mucho con multiplicación de matrices grandes o trabajo con imágenes. Esto se usa muchísimo en inteligencia artificial, de moda. ¿Cuál es la idea? Usted tiene algo que es muy grande, una imagen de muchos píxeles. Entonces, a lo largo de una imagen de muchos píxeles hay una matriz de muchas filas y muchas columnas. ¿Eso lo saben o no lo saben? Bueno, entonces como tienen que cargar toda la imagen en memoria, cargar toda la imagen en memoria es la imagen capaz que sea más grande que el cassette. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cargamos un pedazo, la partimos en cuadrícula y cargamos un pedazo, procesamos un pedazo. Después traemos otro pedazo y lo vamos haciendo de a pedazos. Entonces, bueno, pero no es lo mismo. Hay técnicas que se encargan de que funcione igual. Y si partimos en pedazos, pedazos que entran en el taller, voy a tener menos falta. ¿Se entiende la idea? Conclusión, creo que no hay más por ahora, pero ¿qué es lo que les quiero mostrar? No quiero que sean expertos en compiladores, porque no es una materia de compiladores, simplemente es una manera de continuar con algo que ya les había dicho antes, en la primera mitad de la materia, de que los compiladores son herramientas muy buenas, y si lo saben usar, pueden optimizar mucho la performance. Pero, de vuelta, el que sabe que requiere de memoria y sabe dónde puede tener problemas, puede de entrada hacer un mejor código, que es más fácil de optimizar, mejor compila y obtiene mejor performance. Entonces, quizá, conociendo que existen estos trucos, ustedes pueden escribir un mejor código. ¿Se entiende? Con blocking se refiere a que los datos del mismo grupo, ponerlos todos dentro del mismo bloque, del bloque del caché. No, es partir, en general no es para un bloque de caché, porque esto es mucho más grande. Vos tenés una imagen cualquiera, no sé. ¿Cuánto tiene una imagen esa? 1920 por 1024 HD. La imagen así ocupa mucho espacio. Entonces, a la larga, un caché, capaz que no quede toda la imagen. Sí, por eso. Entonces, lo que hace es partirla en pedazos de manera a la imagen grande, partirla en pedazos de manera que el pedazo de imagen tiene que tener el tamaño de tu caché. Tener el tamaño total de tu caché. De esa manera, procesás con todos los datos que tenés, generar un resultado parcial y después traes otro pedazo. De esa manera, en el medio vas a tener muchos fallos que si estuvieras procesando toda la primera fila de la imagen con toda la primera columna de la imagen de la matriz. Porque te generaría muchos fallos intermedios.
¿Alguna otra pregunta? Break. Hacemos un recreo, descansamos un rato y seguimos con cómo hacemos con la escalera. Habíamos visto cómo hacer para reducir, habíamos visto las tres métricas fundamentales: tiempo de acierto, tasa de fallo, penalidad por fallos. Hemos visto cómo intentar reducir el tiempo de acierto, que era más difícil. Hemos visto cómo reducir la tasa de fallos, un montón de técnicas, de las cuales es más interesante Prefetch, el hardware. Y ahora vamos a ver algunas técnicas para reducir la penalidad por fallo. Con eso sí espero que terminemos la clase de hoy. ¿Cómo podemos hacer para reducir la penalidad por fallo? Primero, ¿qué es la penalidad por fallo? Ustedes van al caché, generar el caché, el nivel de ejecución de memoria, buscan el dato, no está, entonces tiene un fallo. Entonces tienen que pagar una penalidad. ¿En qué consiste esa penalidad? Traer el dato del nivel inferior. Supongamos que tenemos caché y memoria, viene a ser traer el dato de la memoria principal. ¿Cómo podemos hacer para reducir el tiempo que demoramos en traer el dato de la memoria principal? ¿Cuál es la primera idea más obvia? Hacer más rápido la otra memoria. Hacer más rápido la memoria principal. Bien, Ariel. Mejorar la memoria principal. ¿Y esto qué es lo que se hace? Y bueno, ustedes capaz que conocen los términos DDR2, 3, 4, 5. ¿Les suena? ¿Qué creen que hacen todas esas versiones de la memoria? No. Fíjense, aumentan la frecuencia. Van aumentando la frecuencia de trabajo. Más o menos acá tienen los años de lanzamiento. Más o menos fíjense que las frecuencias van aumentando. Lo cual dice, bueno, aumenta las frecuencias más rápido. Efectivamente no. Cuando aumentan la frecuencia, significa que aumentan la cantidad de transferencias que hacen, pero aumentan el ancho de banda. Están aumentando estrictamente la latencia de la memoria. Todas estas versiones de DDR y todos estos aumentos de frecuencia no hacen que la memoria sea más rápida. Lo que le está haciendo es le está trayendo más datos en menor tiempo. Entonces, pues, bueno, entonces sí es más rápido. Y ¿se acuerdan que el tema era latencia y ancho de banda? Acá están aumentando el ancho de banda, no la latencia. La memoria va a demorar lo mismo, pero en ese mismo tiempo va a traer más datos. Entonces es como si yo no tuviera eso, para traer más datos debería demorar más. Entonces ahora estoy efectivamente demorando menos, entre comillas, en traer más datos. Pero la idea es porque estoy trayendo más datos en el mismo tiempo, no porque estoy trayendo más rápido. ¿Se entiende? Entonces, todos los aumentos de DDR mejoran ancho de banda. Y fíjense qué pasa de DDR2, que es 6,4, a DDR5, que es casi 10 veces más grande. Pero son gigabytes por segundo. O sea, es ancho de banda. Es datos por unidad de tiempo. Productividad, no es latencia. ¿Qué tiene que ver el CL? El CL sí apunta a la latencia. El CL es, si no me equivoco, column latency o cache latency, algo así. Eso sí es la latencia. Y por ahí va un poco la latencia. Fíjense, datos estadísticos, nosotros, siempre, cuantitativos. Van viendo año, van viendo aumento. Más o menos el ancho de banda de memoria principal aumenta un 23% por año. Eso es bueno. Pero es bueno para ciertas cosas. La memoria acá no va a ser estrictamente más rápida, pero me va a traer más datos. Quizás me pueda ayudar con Prefetch, por ejemplo. O sea, sirve esto para hacer un Prefetch o para hacer otras cosas también. ¿Qué pasa con la latencia? Actualmente, hoy en día, de manera aproximada, un acceso a memoria DDR4, 1600, 2000 MHz, demora 80 nanosegundos.
¿Eso qué les parece? Es bueno, es buen tiempo, pero es un montón. No. Para el procesador es un montón. ¿Cuánto es una frecuencia de hoy en día? ¿4 GB? O sea, son 4 ciclos en un nano, son 320 ciclos. 320 burbujas por un acceso. Entonces lo que están haciendo es, en estos mismos 320, traigo más datos. Traigo todos los datos que puedo. Y lo que es peor, se estima que la latencia del nodo principal va en aumento. Sí, ¿cómo debería disminuir? No, va aumentando, un poquito, pero va en aumento. Y esto es por problemas que vamos a ver también en el tema 16. Por eso. Por ahí va la cosa. Está atenta, Ana, me gusta. Bien, Ana. Entonces, al final, ¿podemos reducir la penalidad por fallo o no? Y me parece que no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto es permanente, esto es continuo, esto es de hoy en día. Toda la idea es tratar todos los años, se buscan nuevas memorias, que hagan esto, que hagan una serie de cosas para tratar de mejorar y aumentar la productividad, si se puede, el ancho de banda, y si se puede la latencia, mejor. ¿No? Y el problema es que cada vez más aplicaciones tienen limitaciones de ancho de banda de memoria. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque en general, el factor, uno que se pusieron a pensar por qué, se dan cuenta que el tema está en que el tamaño de la calle es fijo. O sea, cuando ustedes compran un micro y lo tienen en su casa, ustedes eventualmente dicen, uy, bueno, me anda lenta la computadora, no sé qué más, agarran, van, les cambian la memoria, le ponen la memoria más rápida, o le ponen otra memoria, aumentan el tamaño, y la pueden cambiar o no. ¿Alguno le ha cambiado memoria o aumentó memoria a su computadora? No, no importa. Pero los cachés los pueden cambiar, porque el caché, ¿de dónde viene? Es micro. O sea, cambiar el caché es cambiar el micro entero. Cambiar el micro entero es capaz de cambiar más, ya es otra historia. No es le agrego un poco más. Ustedes no pueden agregar un poco más de caché en el micro. Ya viene así. Ya es cambiar otro micro. No se puede que. No se puede descargar el caché. No se puede descargar. ¿No? Entonces, como los cachés son fijos, resulta que toda la presión de agregar, mejorar, todo demás va a parar a la memoria. Entonces, se invierte mucho en investigación, cosas para tratar de mejorar las memorias principales. Y lo que es última tecnología hoy en día son las memorias que se llaman HBM. ¿Alguno las escuchó nombrar? ¿Dónde? Creo que inclusive yo conté un poco en el tema 2, por ahí, si alguno tiene buena memoria. Pero la idea es que los procesadores de muy alta performance, acá están, voy a jugar también las placas de NVIDIA y todo lo demás, tienen memorias que no son DDR, son memorias HBM. ¿Qué es HBM? Memorias de alto ancho de banda, high bandwidth. Son memorias de RAM, pero que vienen integradas dentro del micro también. Cosa que ustedes no pueden cambiar la memoria después. Pero al ser integrada dentro del micro, permiten un banda de transferencia más ancho, o sea, ya no están en la madre, ya están dentro del micro, y al tener un más ancho, pueden hacer más transferencias, aumentar el ancho de banda. Estos son los procesadores que son los Tesla P100, el NVIDIA Hopper GH100, utilizan distintas tecnologías de memorias HBM, porque también está la HBM2, HBM3, etcétera, etcétera. Pero son muy caras porque están dentro de los micros. Aumentan notoriamente el ancho de banda, o sea que mejoran muchísimo el acceso, reducen el consumo de energía, pero son carísimas, entonces son más chicas y no son escalables, en el sentido que no pueden decir, uy, bueno, le agrego más memoria.
Ya viene el micro con esa memoria. Pero es lo que está, digamos, no de última moda, porque no es moda, pero son los que usan los que quieren sí o sí alta performance, sí o sí memoria de alto ancho de banda. No va más de preguntas. Pasamos a la segunda técnica para reducir la penalidad. ¿Qué podemos hacer para reducir la penalidad? Bueno, un par de ideas que están relacionadas entre sí, digamos, que sirven para esto es, no esperemos que se cargue el bloque completo. O sea, normalmente los bloques son grandes, que manejan múltiples bytes. ¿Para qué? Para aprovechar la localidad espacial. Y normalmente es, cuando yo pido un dato, tengo un fallo, tengo que esperar que se cargue el bloque porque el bloque es la mínima unidad de transferencia. ¿Se acuerdan? La idea es relajar un poco eso y decir, bueno, capaz que no hace falta que esperemos que se cargue todo el bloque. Capaz que en algún momento ya tengo la palabra que necesito, entonces digo que el procesador siga trabajando y el procesador, el resto del bloque se siga cargando en paralelo. Entonces aparece una técnica que se llama Early Restart. Early Restart es un recomienzo temprano, o reinicio temprano. ¿Cuál es la idea? Es que se empiezan a cargar las palabras. Carga la primera palabra del bloque, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Uy, la quinta era la que necesitábamos, la que había pedido el procesador. Entonces le dice al procesador, ya tenés tu palabra, seguí con tu ejecución y yo mientras termino de cargar el bloque. ¿Se entiende? De esa manera se gana, o sea, se paga un poco menos la penalidad. La penalidad ya no es traer 8 palabras, 16 palabras, sino a veces va a ser 16, a veces va a ser 14, a veces va a ser 1, a veces va a ser 3. ¿Se entiende? La idea es que la penalidad va a ser más chica, en promedio. Otra técnica con el mismo espíritu se llama Critical Word First. ¿Qué significa Critical Word First? Traer la palabra crítica primero. O sea, traigo directamente, vos querés la palabra 5, bueno, del bloque. Te traigo la palabra 5 del bloque, la pongo, vos hacés de cuenta que el bloque está completo, pero no está completo, te actualizo la etiqueta, te actualizo el validez, pero seguí trabajando y yo en paralelo te cargo el resto de las palabras. ¿Se entiende? Entonces este es más rápido que aquel, siempre demora 1, pero es mucho más complejo en el sentido de que hay que traer una palabra específica. Estos son muy útiles cuando los bloques son grandes, como para reducir la penalidad. Sobre todo, el restart es muy utilizado en caché de instrucciones, porque aprovecha mejor la secuencialidad. ¿Qué es lo que pasa? En caché de instrucciones, normalmente, la mayoría de las instrucciones son secuenciales. Eso ustedes ya lo saben. La mezcla típica de las instrucciones, 15-20% son saltos, lo cual significa que un 80-85% son secuenciales. En las instrucciones secuenciales, ustedes buscan una instrucción, después buscan la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Entonces, eventualmente, cuando van a buscar las palabras de un bloque, ¿qué es lo que va a pasar? Van a traer alguna, cualquiera, la quinta, como estaba en el ejemplo. ¿Cuál van a buscar después? La sexta, después la séptima, después la octava. ¿Se entiende? Entonces, el restart anda muy bien con cosas secuenciales. Entonces se usa mucho en cachés de instrucciones. ¿Se entiende? Pero está el tema de que no siempre generan mejoras en la penalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo pido, o el procesador pide una palabra distinta, pero que corresponde al mismo bloque, pero que todavía no lo he cargado? ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen bloques de 16 palabras, supongamos. Y ustedes piden la palabra 4 del bloque. Entonces, cualquiera, supongamos que tienen el restart. Entonces empiezan a cargar la palabra 1, la 2, la 3, la 4, y le dicen al procesador, ya está. Ah, bueno, listo, sigo. El procesador, y yo en paralelo sigo. Entonces, mientras el procesador continúa su ejecución, ustedes van a cargar la 5, van a cargar la 6. ¿Qué pasa si el procesador dice, dame la 12? Va a
buscar en el cache, pero ojo, el bloque dice, che, pero el bloque es válido. La etiqueta está, los datos están. Entonces, sí, pero en realidad no está todo el bloque y empiezan a pagar penalidad. Entonces lo que tienen que hacer es detectar y evaluar los nuevos riesgos, ¿estamos? Y evaluar la complejidad para, si vos me pedís una dirección de un bloque, que sí lo tengo, pero que en realidad no lo tengo completo, entonces esperar que lo complete para después pedir. ¿No lo iría a buscar memoria? Por eso, hay que ver qué hacer. En realidad no, porque ya lo estás buscando, lo estás trayendo. Pero no lo trajiste todavía. Te agarran en el medio del camino, ¿me entendés? Entonces, la idea es esperar. No lo has pagado antes de la penalidad, lo tenés que pagar ahora. Pero la idea también sería que no ocurra eso. Evitar ese tipo de casos. Pero lo que voy es que hay que tener cuidado. No es que sí o sí mejoran siempre. ¿Está claro? ¿Preguntas con respecto a las técnicas de no esperar? Vamos con la tercera, que también es breve. ¿Qué podemos hacer? Priorizar lecturas sobre escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Cache write back. ¿Se acuerdan de cache write back? Ocurre un fallo y lo que hay que hacer es reemplazar el bloque modificado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? El bloque modificado lo copiamos en memoria para tener consistencia y después traemos el dato que queremos traer al cassette. Eso es lo normal. Primero escribir y después leer. Pero ¿qué es lo que pasa? La lectura es la que está esperando el procesador. El procesador no quiere esperar a que, o sea, no deberíamos esperar a escribir un bloque para traer recién el bloque que queremos. La idea sería, leamos primero y después lo escribimos. ¿No? ¿Y qué es lo que tendría que hacer, Matías? Exactamente. Que él ya lo había anticipado la clase pasada. Bien, Matías. La idea es poner un buffer de escritura en cache write back, lo cual no era, se decía que se lo iba a poner en cache write through. Lo hacemos también en cache write back. La idea es que el bloque que está modificado lo pasamos al buffer. ¿Vamos? Entonces, traemos el nuevo bloque, el procesador toma el control, paga solamente la penalidad del fallo, y después el buffer de escritura escribe en memoria cuando puede. Eso es una optimización para reducir la penalidad por fallos en cache write back, que son los más comunes, los más usados. Y me agrega complejidad, me agrega estructura, buffer. En el cache write through también puede pasar algo parecido, pero puede haber algún riesgo con alguna escritura que aún está en el buffer. Y la idea más o menos es la misma. Lo que se hace es, se prioriza la lectura del dato para que el procesador espere menos y después se continúa con la escritura. ¿Preguntas? Bueno, acá lo que hay que ver es, por supuesto, cuando hay que hacer una lectura, no solamente se revisa el cache, sino hay que revisar también el buffer para ver si no hay algo en el buffer que se debería estar escribiendo, pero que ya lo quiero leer, entonces tomo el buffer. A la larga esto, la idea es la misma, lo que hace es complejizar el cache para tratar de pagar menos penalidad. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora vamos con la cuarta, que es la más importante y la más usada. ¿Qué otra cosa se puede hacer conceptualmente? Ustedes tienen un cache rápido y una memoria principal que es más lenta. Exactamente. ¿Qué podemos hacer para que la penalidad de la memoria, cuando tenemos un fallo en el cache, no queremos pagar la penalidad? ¿Qué podemos hacer? Poner otro cache en el medio.
agregar más niveles de la jerarquía. ¿Se entiende? Entonces, colocar entre el caché, que ahora le vamos a llamar caché de nivel 1, y la memoria principal, un segundo nivel de caché, que es, vamos a llamar un caché de nivel 2. ¿Qué características debería tener ese nivel de caché 2? Va a ser más grande. ¿Por qué? Porque tiene que tener más información. Entonces, hay que pasar al primer nivel, tiene que traer. No es necesariamente por eso. O sea, sí es verdad, lo puedo decir, pero no es por eso que va a ser más grande. ¿Pero por qué puede ser más grande el caché nivel 2? ¿Y por qué más lento? Está más lejos del procesador. El anterior caché tiene que mapear, necesita un mapeo más grande. O sea, yo tengo el primer caché, tiene que mapear muchos valores, entonces el segundo caché tiene que ser lo suficientemente grande para cubrir todo. No es por eso. ¿La jerarquía de memoria? Tampoco. ¿Por qué el segundo es más grande? Es verdad, es por la jerarquía de pero lo estamos construyendo. Lo vamos a hacer más grande. ¿Por qué lo vamos a hacer más grande? Cuando lo hagamos más grande, va a ser más lento. Recuerden el principio dicen, cuando más chiquito, más rápido. Si es más grande, más lento. Pero ahora, ¿por qué el caché nivel 2 puede ser más grande y más lento? ¿Y otro tipo de memoria? ¿Cómo? ¿Y otro tipo de memoria más lenta? No. Vos sabés, para no, en el caso de no tener el primer caché, y no tener que pagar toda la penalidad de la memoria principal, bueno, a un caché pues más grande. Está bien, esa es la idea del múltiple niveles, pero lo que ninguno me está diciendo, no hay problema, no se preocupen, es porque el tiempo de acierto, porque, ¿a quién era importante? ¿Por qué era importante el tiempo de acierto del caché nivel 1? ¿Por qué? Porque terminaba el ciclo. Porque el tiempo de acceso del nivel 1 son las que determinan la duración del ciclo del pipeline. Entonces, a ese caché lo quiero chiquito, lo quiero rápido, para que no me modifique el tiempo de ciclo del procesador. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace menos de una hora. Entonces, el caché nivel 2 ya va a ser el que está dentro del pipeline, ¿no? Entonces ahí ya me relajo. Ya no es el estricto, ya el tiempo de acierto ya no me molesta tanto. Ya lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más asociativo, le puedo hacer un montón de cosas para que cumpla todas las reglas de la jerarquía, que tiene que ser más lento, tiene que ser más grande y sirva para pagar una menor penalidad cuando acceda a la memoria. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea de este caché nivel 2? La idea del caché nivel 2 es que va a atender los fallos del caché nivel 1. Entonces, cuando falle el caché nivel 1, no va a memoria, va al nivel 2. Y el nivel 2 va a ser más lento que el nivel 1, pero más rápido que el nivel 1. ¿Se entiende? Ahora, cuando la penalidad, como el que atiende los fallos del nivel 1 y el caché nivel 2, la penalidad del fallo del caché nivel 1, ¿qué es lo que va a hacer? El tiempo medio de acceso a memoria del caché nivel 2. No es el tiempo de acceso, porque el caché nivel 2 también puede fallar. Entonces tienen que considerar el tiempo medio de acceso a memoria. ¿Y qué pasa? Bueno, si resulta que el caché nivel 2 resulta que es rápido, bueno y todo lo demás, pero la penalidad sigue siendo muy grande, ¿qué podemos hacer? Agregamos otro nivel de caché en el medio. Y así sucesivamente. ¿Claro? Entonces, genéricamente hablando, la penalidad de fallo del nivel de caché n es lo mismo, es igual al tiempo medio de acceso del nivel n más 1. ¿Entiendes por qué sería eso? ¿Qué cosa? La relación es que la penalidad de fallo de nivel superior y la más del Porque justamente el que atiende los fallos del nivel es el nivel siguiente. Y no es el tiempo de acceso porque el nivel siguiente no puede fallar. O sea, vos si no fallaras nunca sería el tiempo de acceso. De la más, no sé si te acuerdas, el tiempo de acierto más tasa de fallo por penalidad por fallo. El caché de nivel 2
un caché que puede fallar. Ah, claro, entonces el tiempo de acierto del inferior sería penalidad del superior. ¿Cómo? Que si el superior falla, o sea, el tiempo de acierto del inferior sería lo que se le pone dando el dato al siguiente. Claro, no, el tiempo de acierto es lo que se demora en dar el dato siguiente, pero no necesariamente todos van a ser aciertos, puede fallar. Ah, claro. Entonces, por eso es el tiempo medio. El acierto más su tasa de fallo por su penalidad por fallo. Claro. ¿Se entiende seguro? De todas maneras, no se preocupen porque esto se van a cansar de hacer ejercicio en rápido. Oh, y en el parcial también. Esto va seguro. ¿Preguntas? Consideraciones extras. El último nivel de caché recibe un nombre particular, que es el LLC. ¿Qué es el LLC? Last Level of Cache. Vamos, el último nivel de caché. Hoy en día, los procesadores más comunes comercialmente, ¿ustedes tienen idea de cuántos niveles tienen? 3, dice Mitre. Tiene razón, bien Mitre. Eso no lo había dicho nunca antes. Hoy en día los procesadores tienen 3 niveles de caché, el más común. ¿No? Y el último, el objetivo es minimizar lo máximo que se pueda la tasa de fallos. ¿Por qué? No puedo ir buscando, digamos, eso. Quien reciba la instrucción y no la tenga, le mando directamente a la memoria que vaya a buscar el dato por si los otros niveles no lo tienen. Sí, puede ser. Pero la idea de este caso, del último nivel, es que tiene que ver con la memoria, o sea, el último nivel de caché antes de la memoria principal, su objetivo principal de diseño es minimizar todo lo que se pueda la tasa de fallo. ¿Por qué? Justamente para no ir a memoria principal. Porque la memoria principal es lenta. Entonces hay que evitar todo lo que se pueda ir a memoria principal. Cuando se va a memoria principal, traer todos los datos que podamos. ¿Está claro? Ya que vamos a apagar la prioridad de ir a memoria, traemos todo lo que podamos. Pero vamos a tratar de ir la menor cantidad de veces posible. Entonces, el último nivel de caché es el más grande, el más asociativo. Todas las técnicas, el más caro, el más todo. Paguemos lo que haya que pagar con tal de no ir al memoria principal. ¿Se entiende? Es write back, es todas las técnicas que hemos visto en este tema para tratar de disminuir la tasa de fallo, las tienen todas. El último nivel. Pero el primer nivel, no. El primer nivel, ¿cuál es el criterio principal? Tiempo de acierto mínimo. Que lo hemos dicho recién, porque acá me influyen las etapas del Python. Entonces acá vamos con todas las técnicas para disminuir el tiempo de acierto. Lo más chico posible, la menor asociatividad posible, etc. Y en el medio vamos jugando. También los cachés nivel 1 suelen ser separados, caché de datos e instrucciones. No es caché unificado. Los del segundo nivel ya pueden tener todos juntos. Segundo y tercer nivel. ¿Preguntas? Creo que me queda una diapositiva que es dura, vamos a verla, que tiene que ver con la última técnica de reducción de penalidad por fallos, que es que hasta ahora todos los cachés que les conté tienen la característica que es que son bloqueantes. ¿Qué es que son bloqueantes? Es que cuando tengo un fallo, el procesador se para y espera hasta resolver el fallo, paga la penalidad. ¿Está claro? Eso es, no hago nada hasta que no tengo el dato. Ahora resulta que existen los cachés no bloqueantes. ¿Qué son los cachés no bloqueantes? Son los cachés que piden un dato de memoria, el dato no está, tiene un fallo, y dicen, uy, tengo que ir a resolver el fallo. Y el caché dice, bueno, no importa. Mientras se resuelve el fallo, pedimos otro dato, capaz que sí lo tengo. ¿Se entiende? O sea, le pueden seguir haciendo acceso a memoria a pesar
de que hay un fallo pendiente. O sea, no esperan que se resuelva el fallo para continuar con los accesos de memoria. Eso se llama no bloqueante o trabajar con un acierto bajo fallo. O sea, tratan de decir, uy, vos me pediste la dirección 1000, no la tengo, espera, ya te la busco, pero ¿necesitas alguna otra? O necesito la 2000, ah, mira, la 2000 sí la tengo, toma. ¿Se entiende? Y le van dando otros datos al procesador mientras esperan que se resuelva el fallo. De esa manera, como siguen atendiendo datos, la penalidad del fallo está enmascarada, por decirlo de algún modo. Y es como que pagan menos penalidad, porque siguen haciendo cosas útiles. ¿Se entiende? Entonces el fallo se sigue procesando en paralelo, la penalidad es solo el tiempo que realmente esté parado. Esto que requiere que el cache tenga por lo menos 2 puertos de lectura. Porque por un lado tiene que haber una dirección, y como esa dirección tengo que, si es un fallo, tengo que resolverla, tengo que mantenerla, tengo que ir por otro lado a buscar otra dirección. ¿Se entiende? Esto en general se usa mucho en caches de datos, de procesadores con ejecución fuera de orden, que son los más comunes hoy en día. ¿Para qué? Justamente para no parar y seguir trabajando. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ustedes piden un dato del caché? Ese dato no está, tiene un fallo. Entonces dicen, no importa, yo tengo otro puerto de lectura. Entonces, pedime otro dato. Y el caso que les di recién yo es, sí, ese dato lo tengo, seguir trabajando. Pero ¿qué pasa si le piden un segundo dato y ese dato no está? Tengo que pagar 2 penalidades. Tener que eventualmente pagar 2 penalidades, o capaz que se puedan superponer las dos y pagar una y un poquito más. Pero ¿podés seguir trabajando? Dependiendo del puerto. ¿Cómo? Dependiendo del puerto. Depende del puerto. ¿Qué se puede hacer? Y agregamos un tercer puerto. ¿Cómo decíamos hoy? Para almacenar que vaya fallando, se vaya guardando ahí. Y exactamente. Entonces, se pueden agregar más puertos. Se pueden agregar estructuras de, uy, tengo todos estos fallos pendientes. ¿Vamos? Pero vos me pedís un dato, no lo tengo. Vos me pedís un dato, no lo tengo. Vos me pedís un dato, no lo tengo. ¿Alguien tiene un dato que yo tengo? Sí, acá tengo un dato. Toma. Y todos los fallos pendientes. Agrego una estructura de una tabla de fallos pendientes. ¿Vamos? Y a medida que pueda, lo voy resolviendo todo. Pero mientras, si puedo seguir trabajando, sigo trabajando. Y ya el caché es prácticamente cualquier cosa. ¿Vamos? Entonces, es trabajar con esto, es trabajar bajo múltiples fallos, o fallo bajo fallo. Y depende de cuán grande sea la tabla de fallos pendientes, es lo que ustedes pueden trabajar. Esto incrementa significativamente la complejidad del caché, pero ¿qué creen? ¿Se usa un montón o no? Sí. Porque sirve para ejecución especulativa, ejecución fuera de orden, todas esas cosas que hemos visto que son fundamentales hoy en día. Y lo que tiene esto es que realmente funciona bárbaro y permite ocultar un montón la latencia de la memoria principal. El hecho de ir buscando un montón de instrucciones y teniendo un montón de fallos hace que el profesor pueda seguir trabajando a pesar de que tiene un montón de fallos y después lo va resolviendo. Y después resuelve varios juntos y todo lo demás. Entonces, funciona muy bien. Esto de caché no bloqueante. Y si es, casi todos los cacheros de día son no bloqueantes. ¿Preguntas? Y ahora sí, dejamos esto para el lunes, donde ya terminamos con caché. Lo cual es un alivio, pero empezamos con otro tema que también era todo lo que parece. ¿Ninguna pregunta? Genial. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Espero que estén las notas. Hay que jugar los libros.
Bueno, si pueden, háganlo.